No se pierda Grandes Debates en Viva las Noticias, todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana. Recuerde, Grandes Debates con el análisis, opinión y la voz de los protagonistas en Viva las Noticias. En Colombia, 8 de la mañana a 16 minutos. Hace 8 días surgió pues una polémica a raíz de la entrevista hecha al abogado Elmer Arenas en torno al caso de un sacerdote de apellido Elmer Montaña. Elmer Arenas es un dirigente político del norte del Valle que está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por sus presuntos nexos con paramilitares y haber recibido plata del narcotráfico. Bueno, eso será otro tema. Elmer Montaña, valga la aclaración para toda nuestra amable audiencia, Elmer Montaña fue fiscal de la Casa de Fiscal del Oriente de Cali, la Casa de Justicia del Oriente de Cali, abogado que junto con el exdiputado Sigfredo López, pues trabajan ahora en defensa de aquellos que no tienen cómo defenderse y que están siendo juzgados por falsos positivos, digámoslo así. Abogado, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Aldemar. Un cordial saludo para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y, por supuesto, para los oyentes. No me gustan las comparaciones. Son odiosas, pero a veces son necesarias. El exmagistrado de Buga, que fue presidente de la Corte Constitucional, fue constitucionalista, Gregorio Hernández, tiene voz de locutor y fue locutor en su natal Buga cuando recién comenzó. ¿A usted nunca le ha picado el bicho de la locución? No. Me ha gustado mucho la radio y en alguna ocasión acompañé a Sami en su programa de radio como comentarista y luego terminé incluso leyendo noticias. Fue algo que yo quería hacer desde muy pequeño porque me ha fascinado la radio de verdad, pero no he tenido la oportunidad. No, bueno, listo. Estoy en otros oficios. En otros oficios. Para información de nuestra amable audiencia, pues el abogado acompaña jurídicamente a una familia en donde dos menores de edad en aquel entonces pues fueron abusados sexualmente, presuntamente, porque no se ha todavía llegado al juicio final, por un sacerdote de apellido Mazo. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración, Aldemar. Sí está establecido que fueron abusados. De hecho, el sacerdote fue condenado en segunda instancia a 33 años de prisión. El caso, en ese caso se presentó una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte no admitió la demanda, de manera que tenemos una sentencia en firme en contra del sacerdote y por lo tanto podemos decir que jurídicamente sí existieron esos hechos. Es decir, entonces, que ¿y él ya está condenado? Penalmente responsable que está purgando su sanción, su pena en la cárcel de Jamundí. A 33 años de prisión. 33 años, por ese hecho. Por este hecho, sí, señor. ¿Y eso se cometió en qué año? Esos hechos datan del año 2009. Esos se cometieron en 2009 en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria del barrio Alfonso Bonilla Aragón del distrito de Agua Blanca. Ya fue condenado. ¿Y cuáles son las pretensiones ahora? No, después de la condena, se abre lo que se llama en derecho penal un incidente de reparación integral. En ese incidente de reparación integral, las víctimas directas y las indirectas, estoy hablando de las mamás de los muchachos, estoy hablando de los hermanos que vivían con ellos al momento en que ocurrieron los hechos, de una abuelita y de un tío que fungió como papá porque los niños no vivían con los papás. Esas víctimas presentaron a través de un apoderado, a través mío, una demanda, un incidente de reparación integral, buscando en primer lugar una reparación de carácter moral y en segundo lugar una reparación económica, tal y como lo establece el ordenamiento jurídico. La reparación moral consiste básicamente en el hecho de que la Iglesia acepte públicamente la responsabilidad por estos hechos, como quiera que la Iglesia Católica de Cali fue advertida a tiempo de los comportamientos de este sacerdote y no actuó como correspondía. Es decir, la Iglesia pudo haber evitado que estos abusos se hubieran podido llevar a cabo. Y le quiero decir algo, Aldemar. En desarrollo de la investigación que se llevó a cabo, en la que yo estuve muy pendiente, porque yo estuve en este caso desde el primer momento en que, antes inclusive de la captura del sacerdote,
nosotros con el investigador Jorge Aluma, que era un policía de la SIJÍN que llevó a cabo esta investigación, llegamos a la conclusión de que el sacerdote había abusado alrededor de unos 40 niños. Solamente pudimos, o se pudieron judicializar estos 4 casos, más otro caso que acabó de terminar con sentencia condenatoria en contra de este sacerdote, porque los otros familiares de los otros niños no quisieron denunciar. Y no lo hicieron porque cuando se presentó la denuncia, las mamás de estos niños fueron duramente atacadas por miembros de la misma comunidad. Sus casas fueron apedreadas, las mamás fueron perseguidas, los muchachos también fueron atacados y perseguidos en los colegios, tanto así que tuvieron que trasladarse de residencia. Entonces, ahí hay un primer componente de la reparación, pero, perdón, que abogado. es moral, en el sentido, vuelvo y repito, Aldemar, de que se haga ese reconocimiento. Y perdóneme, y el segundo componente de la reparación es económico. En ese componente de la reparación estamos fundamentados en que en materia penal puede existir, o mejor, el rango para solicitar una reparación económica hasta de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo que hicimos nosotros es solicitarle al juez de la República que le imponga la máxima sanción a la Iglesia en materia pecuniaria. Porque yo antes, Sí. para precisión, condenado a 33 años Sí, por este hecho. sí. Pero usted dice que hay otros 40 casos, de los cuales tan solo se han denunciado 16. 5. 5. En total. ¿Esos darían para otra condena? Los demás niños que fueron ¿O abusados, todo se resume en un solo proceso? los demás niños podrían denunciar. Ya. Ojalá lo hicieran, ¿no? Nosotros inclusive alcanzamos a tener los datos, los nombres de alrededor de unos 15 niños que fueron presuntamente abusados por el sacerdote. El investigador habló con los papás de esos niños y ellos dijeron que no iban a presentar la denuncia, que ellos no se iban a someter pues al escarnio y no se iban a someter a esa persecución de que estaban siendo víctimas las otras mamás, los otros papás, que ellos le dejaban todo a Dios. Esa fue la respuesta que básicamente dieron. Bueno, esto que usted está planteando... Pero me permite, Aldemar, yo Sí. le termino la respuesta frente Sí, al sí. tema económico, Sí, que digamos que eso es lo que ha generado alguna discusión. la roncha y la Y esa la es, digamos, polémica la en eso. excusa de la Iglesia para haber cometido el despropósito que cometió. Nosotros presentamos el incidente de reparación integral, vuelvo y repito, teniendo como margen lo establecido en el ordenamiento jurídico que permite que la reparación sea hasta de un monto de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pedimos, vuelvo y repito, al juez que condenara a lo máximo a la Iglesia Católica por la responsabilidad directa que tienen estos hechos. Pero ¿por qué la Iglesia? Es decir, ¿la Iglesia debe responder por la acción de sus hombres Claro, cuando ellos es han como, actuado de manera personal? No, es lo mismo, Aldemar, que sucede frente a los padres de familia respecto a sus hijos. Un hijo comete un delito, el padre debe responder por el delito si es menor de edad, inclusive siendo mayor si no tiene cómo responder él. Podría responder económicamente el padre. Lo que sucede con el patrono respecto a los actos que comete su subalterno durante la jornada de trabajo, lo que sucede con los actos de agentes del Estado respecto al Estado mismo. Un policía mata a una persona en un exceso de fuerza, el policía responde penalmente, pero las víctimas tendrán derecho a solicitar una indemnización al Estado. O sea, Sí, eso- pero en el caso del policía, él puede asumir, estoy cumpliendo mi función consagrada en la ley de la defensa no, del pero pueblo. puede por matar a ejemplo. una persona por fuera de eso. Sí, El policía sí. que llega y se viste de uniforme y va y comete un atraco o un secuestro. Sí, y él se o escuda, mata- se escuda en el uniforme Correcto. que está en representación del Exacto. Estado. Lo mismo sucede en el tema de la iglesia. Un sacerdote que se escudó en su condición de sacerdote, estaba en cumplimiento del ministerio sacerdotal, las personas habían confiado en él por la condición de sacerdote, los hechos ocurrieron dentro de la iglesia y la parroquia, porque los abusos fueron cometidos dentro de la iglesia y la parroquia, y además de esa circunstancia, la iglesia había sido advertida, conocía de los comportamientos irregulares de este sacerdote. Aquí hay una metáfora que se utiliza o que está planteada en una jurisprudencia muy vieja del año 1962 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que sirve para explicar esto, Aldemar. Dicen que las entidades actúan como un cuerpo. Entonces, el cerebro debe responder por lo que hacen las manos, los pies, el resto del cuerpo. Es
y no se puede excindir de ese órgano, de ese cuerpo, de su complejidad, no se pueden excindir los brazos. Entonces, lo que hacen los brazos es problema de los brazos. No, ahí la metáfora lo que indica es que el cerebro, que en este caso sería la iglesia, debe responder por lo que haga el resto de su cuerpo. Aquí es un caso claro, inclusive hay una sentencia también de la Corte Suprema de Justicia del año 2016, en donde la Corte, en el caso de unos niños que fueron abusados en el Líbano, Tolima, un caso igualito a este, es de un sacerdote que abusa de unos niños, los abusa en la parroquia, etcétera. La Corte hace esa disquisición y dice, mire, se trata de un sacerdote en ejercicio del ministerio del sacerdotal, un sacerdote que se aprovechó y abusó de la confianza depositada en él por los feligreses, y unas familias que confiaron en ese sacerdote y le confiaron el cuidado de los niños. Bajo esas circunstancias, bajo esas premisas, dice la Corte Suprema de Justicia, la Iglesia es responsable directa, oiga bien, directa desde el punto de vista civil, no penal, porque es que aquí también otra mentira que se está diciendo y que se está planteando por parte de la arquidiócesis es que nosotros le estamos atribuyendo a la Iglesia Católica responsabilidad penal. Eso es un exabrupto por una sencilla razón, porque los entes jurídicos no responden penalmente. Entonces sería pues la mayor torpeza del mundo tratar de buscar que la justicia penal colombiana le establezca responsabilidad penal a la Iglesia Católica. No, este es un tema de responsabilidad civil solamente. Bueno, pero como sea, lo cierto del caso es que nosotros hemos apelado a la ley que permite que ese rango de reparación se pueda dar, y en segundo lugar estamos afianzados o fundamentados en fallos de la Corte Suprema de Justicia, es decir, estamos actuando conforme a derecho, para que la gente le quede perfectamente clara. Aquí no se trata, y yo he utilizado también esa metáfora, no se trata de un grupo de víctimas que se enmascararon y tienen o quisieron meterse o quieren meterse a la arquidiócesis de Cali para asaltar sus arcas, de ninguna manera. Estamos acudiendo al órgano de justicia competente, haciendo uso de las herramientas legales y constitucionales para exigir una reparación integral. La Iglesia ha cuestionado también la responsabilidad de los padres de familia en estos casos de abuso sexual. Y uno se preguntaría, como lo preguntábamos aquí hace 8 días, ¿qué responsabilidad le cabe a los padres de familia por no estar atentos y al cuidado de sus hijos? Bueno, yo quiero en eso, y traigo el documento Aldemar, que yo siempre hablo con documentos en mano. Nos parece lo más importante. La Iglesia no es que diga que haya una responsabilidad de los padres. Lo que dice la Iglesia concretamente es que en este caso la responsabilidad es exclusiva de los padres y de los niños. En la página 14 del documento, firmado por el abogado de la Iglesia... ¿William Collazos? ¿O cuál es el abogado? Sí, William Collazos. Señor Collazos. Sí. Walter. Walter Collazos, sí, Walter Collazos. En la página 14 se lee claramente ese planteamiento y dice que la Iglesia Católica no es responsable del hecho, que los responsables directos de los abusos cometidos contra estos menores son, en la página 13, son sus padres, y comienza con este título, en el título 5, culpa exclusiva de las víctimas indirectas, y desarrolla ahí esa argumentación en donde dice que la conducta del señor Mazo Pérez no puede mirarse de manera aislada. Hoy su despacho en busca de una reparación de daños debe mirar si la participación de las hoy llamadas, oiga bien, de las hoy llamadas víctimas indirectas fue la más coherente al sentido común, al llamado de la sociedad y la familia, al cuidado de los menores, y el juicio de reproches sobre si se hizo como familia lo que tenía que hacer, si actuó con sumo cuidado preventivo, o si por el contrario se fue laxo, oiga bien, permisivo, omisivo, abandonado y desinteresado, y hoy concurren ante un juez para aprovechar un hecho dañino de un tercero y fungir como víctimas indirectas. Y luego más adelante dice, es necesario visualizar cuál fue la participación activa u omisiva de los hoy reclamantes de un perjuicio económico bajo la figura de estar afectados de la conducta desplegada por William Mazo, ya que nos encontramos frente a un sentenciado que doblegó la voluntad de las víctimas indirectas. Y hay una parte que a mí me parece muy significativo, donde dice lo siguiente el documento, comillas, la conducta se cometió sobre niños de 10 y 13 años que no tenían libertad de decidir qué hacer o qué no hacer, dónde dormir, qué comer o a qué colegio ir,
Son menores que se encontraban bajo el imperio de la institución de la familia, padre, madre, hermanos mayores, abuelos, tíos, que son los mismos hoy reclamantes, los cuales no mostraron ninguna clase de interés por sus hijos, de comunicación, de diálogo, de prevención y custodia, salvaguarda de la vida, la libertad, la honra. Por ello, la escogencia de los amigos, es decir, cuestiona a los padres por haberles escogido como amigo al sacerdote. El disponer qué hacer o qué no hacer por parte de los niños de 10 a 13 años no era resorte de estos menores, ya que la voluntad del padre se debe imponer como guía y modelo a seguir. Sintiéndose a gusto, seguro, cuidado, protegido, cobijado, caluroso, acompañante y compañero, pero no sucedió, se cayó en un, y comillas dice el documento, en un exceso de confianza y pasividad, actos omisivos irreprochables moral y legalmente en cualquier estado de la sociedad. Es decir, cuestiona a los papás por un exceso de confianza en el sacerdote, pasando por alto que los sacerdotes, no solamente en Cali, en el distrito de Agua Blanca, sino en todo el país, y yo creo que donde quiera que hay presencia de la Iglesia Católica, gozan de una enorme confianza por parte de sus feligreses. ¿Qué edad tenían estos jóvenes? Los niños estaban entre los 9 y los 13 años, no es entre los 10 sino los 13, sino entre los 9 y los 13 años de edad. ¿Eran conscientes los niños? No, pues un niño, mira, cuando terminó la audiencia en la que este abogado parafraseó este documento, porque no lo leyó completamente, uno de los muchachos, al término de la audiencia me dijo, doctor, queremos tener copia de ese documento, pídale la copia para leerlo, porque a mí lo que el abogado me está dando a entender es que nosotros abusamos del sacerdote. Y yo tenía 9 años, me dice él, yo tenía 9 años, escasamente me acuerdo de eso, yo he querido borrar eso de mi memoria porque fueron cosas muy horribles. Yo ni siquiera le he querido preguntar a los muchachos qué fue lo que pasó. Sé que son episodios absolutamente grotescos, brutales, lo que sucedió con esos niños. Yo escasamente me acuerdo de lo que sucedió, pero lo cierto del caso es que, ¿cómo así que yo ahora soy el victimario? Ahora mis hermanos y yo fuimos los que abusamos de este sacerdote. Yo quiero leer el documento. El documento plantea claramente eso. Ellos, digamos, eran niños que hoy ya son adolescentes mayores, pero obviamente no tenían la más mínima conciencia de lo que estaba sucediendo. Pero eso no es todo, Aldemar. Mire, en la página 19 del documento, el abogado, de una manera clara y precisa, al terminar toda su discusión sobre quiénes son responsables, aterriza echándole la culpa a los niños. Y para ese efecto cita un artículo del Código Civil, diciendo lo siguiente. El Código Civil determina en el artículo 2348, y abre comillas, responsabilidad de los padres frente a los daños ocasionados por sus hijos menores. Los padres serán siempre responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir. Es decir, en última, el planteamiento de la Iglesia es que además de echarle la culpa a los padres por haber sido omisivos, por haber permitido que se acercaran al sacerdote, haber tenido un exceso de confianza en él, termina atribuyéndole la responsabilidad también a los menores, a quienes califica de maleducados y viciosos. Es decir, fueron unos niños de 9 años, sacerdotófilos, que se reunieron y se pusieron de acuerdo para ir a abusar de un inocente sacerdote. Ni más ni menos es lo que está diciendo el documento. Pero, abogado, viendo todo lo que está pasando, el avance de las tecnologías que están siendo mal utilizadas por niños, ¿verdad? De 6, 7, 8 años. Esto podría servir para un ejemplo para los padres de familia que sepan dónde están sus hijos, con quién comparten sus hijos, a qué se dedican los hijos, más cuando hay un auge, en el caso de las mujeres, de lesbianismo impresionante de primera edad, y un caso también de hombres, de desviación sexual de los hombres desde temprana edad. ¿No serviría esto para tomar acciones, en este caso por bienestar familiar y por el propio Estado? No, mire, yo creo que aquí hay que mirar la cosa es en el contexto en que esto ocurrió. No nos podemos olvidar del contexto. Estamos hablando de una iglesia en un barrio marginal del distrito de Agua Blanca, bueno, no tan marginal, pero en un barrio del distrito de Agua Blanca, en un sector donde la iglesia tiene una enorme influencia, donde los sacerdotes tienen un reconocimiento social impresionante, son vistos como por los feligreses prácticamente como enviados de Dios. En ese contexto, lo que los padres de familia piensan de sus hijos es que es mejor que un niño vaya e integre la banda de guerra, es mejor que el niño esté en el grupo juvenil que dirige el sacerdote,
que esté en el grupo de música que dirige el sacerdote, o que esté en el grupo cultural que dirige el sacerdote que esté en la calle. Entonces, cuando los niños van al colegio, porque estos niños eran niños escolarizados, no eran niños de la calle, estos no eran vagabundos, ni más faltaba, de otras cosas porque son familias de escasos recursos, pero familias muy dignas, pero estos niños cuando terminaban su jornada de trabajo, de estudio, perdón, se integraban a la banda de guerra y a las actividades lúdicas que el sacerdote tenía montado. De hecho, tenía banda de guerra, tenía grupo juvenil para la preparación de la primera comunión, para el asunto de la Semana Santa, y tenía una cantidad de actividades a las cuales se integraban niños del sector. De manera que en ese contexto, Aldemar, es que es muy importante la presencia de los sacerdotes. Y las personas, los habitantes de estos barrios, vuelvo y repito, prefieren que sus hijos vayan a la iglesia porque consideran que es un lugar seguro. ¿Qué lugar más seguro que una iglesia? Imagínense, a que estén parados en una esquina, a que se vayan a la cancha donde de pronto están los marihuaneros allá haciendo de las suyas. Entonces, eso me decían las mamás, pues si ellos me decían, nos vamos para la iglesia porque es que ahí van de guerra, es que mire que el grupo juvenil, mire que les dan tal cosa, es que les dan regalos, es que les dan gaseosa, es que les dan mecato, etcétera, pues los pelados se iban para la iglesia y las mamás se quedaban tranquilas y los papás se quedaban absolutamente tranquilos porque sus hijos estaban en el mejor lugar del mundo, en una iglesia. De manera que yo creo que la primera reflexión es esa, que los padres de familia hoy en día no pueden estar tan convencidos de que las iglesias y las parroquias son lugares seguros. De hecho, lo que está sentando como tesis la Arquidiócesis de Cali es que si un papá permite que su hijo vaya a una parroquia, a una iglesia y se le acerque un sacerdote y ese sacerdote abusa de ese niño, ojo que el responsable no es la iglesia ni el sacerdote, sino que el responsable es el papá por exceso de confianza. Pero Elmer, usted dice que las iglesias no son seguras, pero déjeme decirle que usted tiene toda la razón. Mire, las están atracando. Están los feligreses en misa y llegan atracadores y se meten ahí, a todo el mundo ponen de quieto. Ya se le meten por los techos y se le roban las ofrendas que hacen pues la gente que va al culto, va a la misa y se roban. O sea, que usted está diciendo la verdad, porque es que están atracando las iglesias. Han asesinado ya personas dentro de las iglesias. Ya la gente no tiene respeto por ya ni por la palabra de Dios. Y eso hay que decirlo también. O sea, esto de la inseguridad encierra muchas cosas, ¿cierto? Sí, no, digamos, claro, esa es una inseguridad externa a las iglesias, son factores externos a los sitios de culto y no están propiciados por quienes están a cargo de los mismos, pero a lo que yo me refiero es a la inseguridad generada por quienes están a cargo de las parroquias y las iglesias, es la inseguridad interna, y eso es lo grave. Ahora, otro tema de contexto, Aldemar. Una cosa es este señor abogado que el día de la rueda de prensa le dijo a los periodistas y le dijo a un periodista en tono desafiante, pues si ellos no cuidan sus hijos, yo sí cuido a mis hijos. Yo sí tengo la posibilidad de estar permanentemente al cuidado. Seguramente le tendrá niñera a los niños, le tendrá cuidadora y lo tendrá en los mejores colegios y podrá tener a alguien que custodie al niño en el trayecto entre la casa y el colegio. Pero estamos hablando de gente de escasos recursos, Aldemar. Gente que por obvias circunstancias, mamás que trabajan, papás que también trabajan, los niños salen del colegio y lo primero que piensan los papás es ¿dónde pueden estar nuestros hijos tranquilos y seguros en el tiempo libre, en el tiempo de ocio? Pues qué mejor que en una iglesia. Yo creo que la salida que tuvo el abogado Collazos, que lo vi por primera vez ahí en la televisión, está haciendo defensa de un acto indefendible. Eso yo lo he reclamado y lo he manifestado de que no puede salir a culpar a las familias, porque se entiende que los niños van a una iglesia es bajo la protección de Dios. Recordemos eso que Jesús dijo un día, ¿no? Cuando los apóstoles le están impidiendo que los niños se le acercaran. Él dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el mundo. Entonces, en este caso uno entendería que los padres están es para protegerlos, o sea, los sacerdotes, porque bajo la teoría de que no hay responsabilidad de la iglesia, entonces solamente valdría la pena preguntar es que durante la misa es que el padre es responsable, entonces el tiempo en que él está libre, él se puede dedicar a otros menesteres, se puede ir por ahí de paseo, se puede hacer cosas indebidas. No, la responsabilidad de un padre yo creo que es permanente, porque estos actos se hacían dentro de la iglesia, pero sí rechazamos esas manifestaciones que yo creo que son indefendibles del abogado Collazos, que no tienen presentación. Roberto, pero permítame, yo le hago una aclaración. En efecto, se trata de un documento suscrito por el abogado en papel membreteado a la Arquidiócesis, pero el lunes de la semana pasada
en la rueda de prensa la arquidiócesis asumió como propio este documento. De hecho, frente a los reclamos que se le ha hecho, porque han sido columnistas, editorialistas del Tiempo, del Espectador, Semana, etcétera, exigiendo a la Iglesia claridad sobre el particular, y la Iglesia ha guardado silencio. Monseñor se ha reafirmado en el contenido de este documento, es decir, ha aprobado este documento. Ayer la directora de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, le envió una carta muy dura al presidente de la Conferencia Episcopal, exigiéndole más bien, que se pronunciara frente a este documento y, oiga bien, desautorizara, porque es la palabra que utiliza Cristina Plaza en ese documento, desautorizara a la arquidiócesis de Cali en el planteamiento que acaba de hacer. O sea que este no es un documento de un abogado que de manera inconsulta, alegre y peregrina, se le ocurrió escribir unos desatinos jurídicos. No, es una posición oficial de la Iglesia Católica de Cali, que con el paso de los días nos damos cuenta que también es una posición oficial de la Iglesia Católica colombiana. Ya, Monseñor Monsalve, y toda la Iglesia Católica aquí, la arquidiócesis, ha salido a pedir perdón por esto. No, de hecho la han emprendido es contra mí, entonces yo ahora soy el hijo de las tinieblas, el hijo de Lucifer, el otro epíteto que me lanzó en unos Twitter antes de ayer fue que era un lobo que amenazaba a la Iglesia, lo cual me parece muy grave, porque es que el arzobispo maneja un lenguaje metafórico, y cuando está hablando de lobo está hablando de alguien que genera peligro para sus feligreses, para su rebaño. Y Roberto, ¿qué se hace con un lobo? A los lobos no se les domestica, a los lobos no se les convence, a los lobos se les mata. Y eso me parece supremamente grave. Yo por eso ayer, y ahora le estoy haciendo llegar una carta al arzobispo, ayer hice una carta muy respetuosa al arzobispo, donde parte, entre otras cosas, de reconocer su trabajo pastoral, su trabajo a favor de la paz, su importancia como un líder espiritual, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Pero le estoy diciendo que en este caso se equivocó, y se equivoca más aún al hacer ese tipo de afirmaciones, porque me pone en peligro. Y yo no estoy jugando a la víctima, porque jamás lo he hecho. Mire, Roberto, yo las únicas veces que tuve que necesariamente que estar escoltado como fiscal, y una vez por una amenaza que me hicieron miembros de las FARC, es porque ya me habían dicho que me iban a matar, y me obligaron prácticamente a que tenía que andar con escoltas, porque lo otro era, entonces salga y lo matan y ya es responsabilidad suya. Yo nunca he jugado a eso, siempre he sido frentero, jamás me salgo a victimizarme. Pero esos Twitter de Monseñor y esas cadenas de oración, porque es que me las han enviado, ahí tengo las cadenas de oración, me envían cadenas de oración donde dicen: recemos para que este lobo maligno, este hijo de Lucifer, se vaya de Cali, salga de la ciudad, podamos extraditarlo de la arquidiócesis. Mire, a las iglesias, Roberto y Aldemar, a las iglesias van sicarios. Y perdón, me lo digo con todo respeto, y es verdad. Cuando yo era, mire, el primer caso que tuve de sicarios, cuando era fiscal en Buenaventura, en el año 93, a un tipo acaba de asesinar a un médico en la puerta de la casa. Al tipo lo capturaron. Y cuando lo llevaron allá, lo mató al médico, mató al médico en presencia de los hijos y de la esposa. Y cuando lo llevaron tenía escapularios, tenía estampas de la Virgen. Y yo le pregunté al tipo: ¿usted cree en Dios? Me dijo: claro, yo creo en Dios. Y le digo: ¿y vas a misa? Y me dijo: claro que voy a misa. ¿Y cómo sos capaz de cometer semejantes atrocidades? Mataste a una persona delante de sus hijos. Se quedó callado. Luego, en medio de toda la conversación, me dijo: mire, yo lo único que le pido a Dios es que yo sé que a mí me van a matar, que el día que me maten, por lo menos me permitan arrepentirme, porque yo sé que si me logro arrepentir no voy al infierno. O sea, a las iglesias van sicarios. Y cualquier sicario, cualquier loco va a pensar que le hace un favor a la Iglesia Católica si elimina físicamente al lobo que tiene amenazado al rebaño de Monseñor Darío Jesús Monsalve. Elmer, pero hay que decir una cosa, ¿no? Que aquí todo esto se acabaría, hombre, si hubiera un diálogo directo usted con Monseñor Monsalve, porque yo conozco a Monsalve, es un pastor, un guía, una persona que le habla a su pueblo, lo he tratado directamente, que tiene unas salidas polémicas, que todo el mundo las ha conocido, porque es un hombre que habla también de frente, eso no hay que desconocérselo, pero yo creo que todo este espectáculo que se ha montado, todos estos hechos, se acabarían con una sentada entre ustedes dos, y que entre los abogados llegara una parte. No, ¿Qué ha pasado con esa? ¿Sabe por qué no, Roberto? Debe existir un diálogo. ¿Por qué? Porque aquí indudablemente, como ha sucedido en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en todas las regiones donde se han descubierto estos casos, que es que tiene que haber una compensación económica justa. Vea, Roberto, mire,
yo he dicho una cosa y la he dicho públicamente y le he enviado mensajes a Monseñor en ese sentido. Yo he dicho, mire, una palabra de Monseñor y esto se acaba. Este problema se acaba. ¿Cuál es la palabra de Monseñor? Retire lo dicho en el sentido de atribuirle la responsabilidad a los familiares y a los niños. Si le da la gana, pídales perdón. No nos interesa ese tema de ese perdón porque de pronto no lo consideraríamos un perdón sincero. Pero retire esa manifestación porque es ofensiva. Las víctimas son las que están reclamando esto. Es que aquí no es el reclamo por el pago del dinero, que esa es otra mentira. Eso se está debatiendo en un estrado judicial. Que la iglesia reconozca que la embarró al atribuirle la responsabilidad a los papás y a los niños no significa que la iglesia vaya a perder el incidente de reparación, porque es que el incidente de reparación no depende de eso, Roberto. El incidente de reparación es simplemente para fijar el monto de la indemnización a que tienen derecho los familiares. Yo pedí lo máximo. Es que eso es lo que hacemos los abogados. A esa parte quería llegar. ¿Cuánto es lo máximo? No, 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada uno. Y eso es lo que hacemos los abogados. Usted me confiere a mí un poder, Roberto, para que yo defienda sus intereses y vaya a hacer una reclamación. Pues yo no ser tan bobo para decir, si va de 1 peso a 10.000 pesos, pues voy a pedir 1 peso, porque usted me quita el poder por bobo. Yo hoy pido 10.000 para negociar. Eso es lo que hacemos los abogados. Eso es normal. Y esto no va a depender, Roberto, de que la iglesia reconozca que cometió un error gravísimo al atribuirle responsabilidad a los padres. Si Monseñor, escúcheme, y lo digo con todo respeto, si Monseñor Darío Jesús Monsalve, y esa es la invitación que yo le hago desde esta emisora, sale a los medios de comunicación, o no sale, pero produce un documento diciendo que la Iglesia Católica, la Arquidiócesis de Cali, se echa para atrás frente a esos señalamientos que ha hecho de que los responsables del abuso en este caso fueron los papás y los niños. ¿Autoinculparse? No es autoinculparse, óigame bien. Es que no estoy diciendo ni siquiera que la iglesia reconozca responsabilidad. Pero ese documento puede ser prueba para que el juez... No, escúcheme, Aldemar, lo que va a decir la iglesia. Lo único que tiene que decir la iglesia es que los papás y los niños no son responsables, porque no lo son, Aldemar. Pero en la materia de la defensa, el otro abogado dice, es responsabilidad para que el juez niegue las pretensiones. Pero usted cree, Aldemar, que un juez de la República le va a aceptar como tesis que los responsables son los papás y los niños. Perdóneme, Aldemar, o sea, ese es un exabrupto, eso es un desaguisado jurídico. Si usted fuera el abogado de la contraparte de la iglesia en ese momento, ¿no utilizaría? Yo no hubiera sido tan estúpido para haber escrito eso, perdóneme que lo diga. Jamás lo hubiera hecho. Entonces, ¿cómo defendería? Mire, a mí todo el dinero del mundo que me dio un cliente no me da autoridad a mí para ir a ofender la dignidad de un ser humano. No lo he hecho jamás y no lo voy a hacer jamás. Y esto es una ofensa a la dignidad. Que se habla, ¿qué tan ciertos son? No, mire, aquí hay una tasación en 1.000 salarios mínimos legales por 14 personas. Sume eso y eso le puede dar 9.000 millones de pesos. Pero pregunto yo, ¿eso lo va a decidir este abogado? No, señor. ¿Quién decide eso? Un juez de la República. Un juez me dice, mire, señor, usted pidió por cada uno tanto. Yo considero que no, además porque no hay dolorímetro. Es decir, el juez no puede decir, vamos a someter esto a la prueba del dolorímetro, a ver cuál fue el dolor suyo y cuál es el suyo y cómo lo taso. Eso depende del criterio subjetivo de cada juez. Y eso es un escenario, vuelvo y repito, que se está llevando a cabo en un juzgado penal del circuito. Elmer, si son 4 las víctimas, ¿por qué llevarlo a 14? No, porque hay unas víctimas indirectas, Roberto. ¿Quiénes son? Son las mamás de los muchachos, las 3 mamás de los muchachos, los hermanos de los muchachos que padecieron, mayorcitos de ellos que padecieron el sufrimiento de estos pelados y han padecido el sufrimiento. Es que estamos hablando de unas víctimas que después de esos actos de victimización no quedaron bien, Roberto. Estamos hablando de la hermana de uno de ellos, estamos hablando del tío de uno de ellos que fue el que fungió como papá y estamos hablando de la abuelita. Son 10 familiares en esos 3 núcleos de familia. Elmer, pero ¿quién puede probar eso de que ellos han sido pues atropellados? Porque ¿cómo así que? Perdóneme, sí. Roberto, ¿cómo así que ¿quién puede probar? ¿Cómo que quién puede probar si ya está probado, si el cura está condenado? No, el hecho que el cura esté condenado, pero yo quiero decir que los perjuicios causados al tío, perdóneme, entonces la discusión, es que esto es un tema bien interesante también en el documento que me olvidó plantearlo. La iglesia dice que aquí no hubo daños morales, que se prueben los daños morales, es decir, algo así como que una violación no genera daño moral. Y yo creo que casi es de sentido común, casi que es innecesario de prueba decir que una persona que haya sido violada, un niño que haya sido violado, se le ha causado un daño moral. Y yo le planteo este escenario porque no es un tema probatorio. Piense en un papá que le llevan al niño violado. Ah, no, señor. Y a usted le dolió eso. Y usted se compugió por eso. Y usted sufrió porque a su hijo lo violaron. Pruébeme ese sufrimiento. Bueno, yo lo dejo ahí. Déjeme intervenir por una aclaración. Aquí se han invitado 2 personas del Observatorio Social
de la Arquidiócesis de Cali. Ayer les envié este comunicado. Les recuerdo que para mañana miércoles 22 de febrero la cita en el informativo Vía las Noticias, la misma que fue aceptada por ustedes la semana pasada. Recuerden que originamos desde la Universidad Santiago de Cali, Pampalinda, calle Quinta, bloque 4, piso 4, dirección tradicional sobre las clínicas odontológicas de la universidad. El segmento del programa es de 8 a 9 de la mañana. En el comunicado, en una comunicación anterior les di cómo funciona el organigrama del informativo. Y entonces hoy me dicen uno del observatorio que no tenían precisa la dirección. La Universidad de Santiago de Cali tiene una de las direcciones más conocidas. Pero quiero hacer referencia también, quedaron de llamar para participar por teléfono. La señora Berenice Zelay se la íbamos a llamar, pero inicialmente sonaba el teléfono, ahora suena a correo de voz. E igualmente, quiero destacar una cosa aquí, Elmer Montaña, que usted lo debe conocer. Organizaciones ciudadanas y cívicas pues expidieron un comunicado respaldando a Monseñor, y en uno de sus apartes dice: abogamos para que los niños y niñas abusados, violentados y víctimas sean reparados integralmente, lejos de la instrumentalización económica a la cual están siendo sometidos en el presente caso, ya que, como se conoce en el nivel nacional, las expectativas de lucro que ascienden a 9.000 millones de pesos, para lo cual se utiliza el drama de las víctimas y sus familiares. Solicitamos que se respete el debido proceso y se respeten derechos legales y garantías procesales de las partes para que se asegure su resultado justo y equitativo en pro de una sincera acción de repararse a las víctimas y prevenga la ocurrencia de hechos similares. Ya le hago mi pregunta sobre esto, Elmer, pero le voy a leer algunas de las organizaciones extensas que respaldan a Monseñor: Congreso de los Pueblos, Congreso de los Pueblos del Suroccidente, Cauca, Huila, Nariño, Putumayo, Iballe y Caquetá, Asociación de Nomadex, Universidad Intercultural de los Pueblos, Tinto por la Paz, Observatorio de Realidades Sociales, MOVIS, Capítulo del Valle del Cauca, Comité de Mujeres Corteras de la Caña, Asociación de Productores de Orgánicos de San Lorenzo, Asociación Educativa para la Participación y la Convivencia Ciudadana de EDUPAR, Federación de Organizaciones Sociales del Pacífico Colombiano, FEDEPacífico, Asociación del Proyecto Trópico Astrópico, Mesa Ecuménica por la Paz Cali, Comisión de la Paz, Fundación Tierra Caliente, Berraqueras de la Montaña de Jamundí, Asociación Irlanda de Jamundí, Observatorio de Movimiento Social de Uramba, Comité de Integración del Macizo Colombiano, y sigue una lista larguísima. ¿De qué es eso, Fabio? Organizaciones cívicas que apoyan a Monseñor en este caso. No, y eso son más o menos. No, eso es entendible, Fabio, porque. No, pero ahí va mi pregunta, don Roberto. Son más o menos 75 organizaciones. Va mi primera pregunta, Elmer Montaña. ¿A usted cómo le parece que estas organizaciones, muchas de ellas de tendencias de izquierda, estén apoyando a Monseñor en este caso? Y mi segunda pregunta es, en lo que dicen a ellos allí, ¿se está utilizando el drama de los niños para llegar a la suma que se plantea? Bueno, déjeme aquí, sí. Me mandan aquí por las redes sociales, dice Viva Oyente: es que hay que recordar que la casa de Dios, como es la iglesia, no es un antro de prostitución al cual los padres de familia prohíban la asistencia a sus hijos. No, es el templo de Dios, es sagrado. Allí se acude al culto y a rendirle tributo a la gratitud al Creador, independientemente de qué religión se profese. Los infantes habían acudido a la parroquia de Agua Blanca con la apuesta de asistir a la casa de Dios y no a un antro donde los esperaba un violador. Ellos acudieron a la iglesia en la firme aceptación de la palabra de Mateo 19, quien nos recuerda que la inocencia de los niños es condición suficiente para entrar al reino de Dios. Nos escribe un vivo oyente y léalo, por favor. Bueno, le respondo a la primera pregunta, Fabio. A mí me parece bien que las organizaciones de base, que son muchísimas, y con las que trabaja la Iglesia Católica, lo respalden. Y le voy a contar una anécdota. Mire, Fabio, no voy a decir, pero recibí unos correos de unos miembros de unas organizaciones de base diciéndome que habían firmado ese documento y que los miembros de esa organización no estaban de acuerdo en el mismo, pero que sin embargo lo habían hecho porque tienen un trabajo social con la iglesia, y cuando les dijeron que firmara el documento pensaban que de pronto iban a perder el contrato que tenían con la iglesia. Les daba miedo una retaliación. Pero bueno, independientemente de eso, Fabio, es que la iglesia tiene derecho a que la respalden.
Eso está bien. Yo cómo voy a desconocer el trabajo social que tiene Monseñor Darío Jesús Monsalve. ¿Usted cree, Fabio, que yo voy a ser tan tonto para irme a igualar con una persona que viene trabajando por la paz de este país desde hace muchísimos años, que yo mismo he respaldado? Déjeme dar el nombre de una amiga suya, Carmen Alicia Sarmiento, periodista. Bueno, pero le quiero decir una cosa con Carmen Alicia, y perdóneme, y ya que usted me la menciona allí, cometió una indelicadeza con Monseñor al enviarme conversaciones privadas que sostenía con Monseñor para cariarme. En una de esas conversaciones por chat, que la tengo aquí en mi celular, Monseñor me califica como hijo de las tinieblas. ¿Sabe qué le dije yo a la señora Sarmiento cuando me envió ese chat? Le dije, mire, no publique eso. Dígale a Monseñor que se tranquilice, que reflexione. Ese tipo de pronunciamientos acalorados hablarían mal de él. Y cierro el paréntesis con la señora Wilson Sarmiento. Arias, representante a la Cámara. Y el señor Wilson Arias, está bien que lo hagan. Está bien que lo hagan. Mire, yo no me voy a oponer a que hayan respaldos a Monseñor Darío Jesús Monsalve, ni más faltaba. Eso está bien, pero que lo hagan sobre la base de decir la verdad, no lanzándome infundios, no lanzándome calumnias. Y frente al segundo tema, mire, el tema de la manipulación. Arranqué este debate haciendo claridad sobre eso, Fabio. Se ha presentado una demanda, un incidente de reparación integral que tiene dos componentes. El primero, que la Iglesia reconozca la responsabilidad y le pida perdón a las víctimas. El segundo, que un juez de la República establezca dentro de los márgenes que están contemplados en la ley penal y la jurisprudencia colombiana cuál va a ser la reparación. Yo aspiré al máximo de reparación, entre otras cosas por lo siguiente. Y se lo digo ¿Es para usted o para la familia? No, perdóneme, mentico, no, eso ya es eso es harina de otro costal. Esa es una plata que estoy pidiendo a nombre de las víctimas, y es un poder que tengo de las víctimas para hacer esa reclamación. Pero perdóneme, yo termino esto. Mire, cuando se presentó esta discusión sobre el tema económico, nosotros fuimos claros en señalar que las expectativas económicas las va a fijar es un juez de la República. Nosotros estamos aspirando al máximo porque consideramos que es el delito más grave. Y yo se lo digo por experiencia. Mire, fui fiscal 14 años. En 14 años manejé delitos sexuales. Todo el tiempo manejé delitos sexuales. Y el delito de mayor gravedad después del homicidio, porque digamos el homicidio es el delito más grave, es el delito definitivo. Mataron a la persona y se acabó el sufrimiento. Pero después del homicidio el delito más grave es el abuso sexual. Un niño que ha sido abusado sexualmente, por regla general, es un niño que le destruyen la vida. Y entonces por eso es que, perdóneme ahora Roberto, me generaba un poquitico de malestar el tema de los perjuicios morales frente a una víctima de delitos sexuales, porque es que yo he visto ya personas adultas que fueron abusadas sexualmente en casos que yo tuve, y son personas que no pudieron reconstruir su vida, no pudieron hacer su vida afectiva, sexual, normal, y son personas con una cantidad de traumas. Entonces me parece que es el delito más grave, y ojalá, se lo digo con toda sinceridad, ojalá a la Iglesia Católica la condenaran a lo máximo desde el punto de vista económico, porque el día que eso ocurra, Aldemar, se quiebra. No se quiebra, la Iglesia va a tener más cuidado. La Iglesia no se quiebra, primero se quiebra el Banco Mundial que la Iglesia, o sea, eso sí es carreta, o sea, la Iglesia con el banco más poderoso del mundo, el Banco Vaticano, ir a decir que se quiebra, eso no es cierto. Pero el día que la Iglesia le impongan las máximas sanciones económicas, van a dejar de ser tan permisivos, tan omisivos como son con las personas víctimas de delitos sexuales. Y le quiero terminar con una primicia. Mire, aquí se ha dicho que es que Monseñor ha sido un defensor acérrimo de las víctimas y que él jamás ha tratado de tapar, etcétera. Sí ha tratado de tapar. Y le tengo la prueba de que ha tratado de tapar. Hace una semana se suicidó un sacerdote aquí en la cumbre. William Lasso. Y hay un comunicado de la arquidiócesis firmado por Darío Jesús Monsalve diciendo que era una excelente persona, etcétera, y le está diciendo a los fieles que por favor no vayan a poner cuidado a los rumores que salgan en torno a la muerte de ese sacerdote. Pues le quiero decir que ese sacerdote había sido denunciado penalmente y que lo iban a capturar. Y le quiero afirmar más. El arzobispo de Cali había contactado a los familiares de uno de los abusados y les había prometido una casa a cambio de que ellos no continuaran o no presentaran la denuncia respectiva. Inclusive les dijo que les iba a dar una casa, que consiguieran la casa, que Dios se la regalaba, y cuando ya ellos comenzaron a hacer las gestiones, entonces les dijeron, no, la casa no la vamos a regalar, pero
por lo menos consigan ahora alquilada, que más adelante les vamos a buscar una casa. Claro, cuando el cura aparece que se suicidó, entonces les dice Monseñor, aquí ya se murió el señor, aquí ya no hay trato que llevar a cabo, no vamos a cumplir con lo prometido de la arquidiócesis. ¿Por qué fue Monseñor Darío Jesús Monsalve a prometerles una casa a las víctimas? Para silenciar que ese señor William Lazo era un pervertido, un abusador, que se llevaba a los niños a la finca que tenía en Viges, para abusarlo no solamente él, sino para ponerlos de carne de cañón de otros abusadores sexuales, porque le quiero decir esto, Aldemar, el investigador que trabaja conmigo en mi oficina hizo la labor, nosotros fuimos los que denunciamos eso y sacamos a la luz pública de que ese sacerdote lo iban a capturar, y una de las cosas que establecimos era que ahí llegaban los fines de semana personas adultas, hombres, en vehículos de alta gama y hacían fiestas con los niños que el cura les llevaba. Pues bueno, 9 de la mañana, un minuto. Oiga, Aldemar, en esto nos queda una cosa clara, ¿no? Sí. Primero que el señor, nuestro arzobispo de la ciudad de Cali, Monsalve, no va a salir a retratarse porque sería clavarse el cuchillo él mismo, y eso no lo haría cualquiera, pues su abogado debe estar asesorándole, diciéndole que no, pero aquí sí queremos rechazar pues el manoseo, la violación a los menores de edad. Nuestro país no puede, ni quiera la iglesia, ni en ninguna parte de la sociedad puede seguir permitiendo que nuestros niños, que son el presente y futuro de este país, entonces un llamado que le podemos hacer a Monseñor Monsalve, así como vino el abogado Montaña, que Monseñor nos acepte una invitación también aquí, a una entrevista, y aclare sus puntos para tener derecho a la igualdad, pero rechazamos tajantemente, Aldemar, todas esas violaciones, porque si no paramos esto hoy, mañana será demasiado tarde. 9, 2 minutos. El debate de la próxima semana aquí en Viva las Noticias. La politización y la corrupción al interior de las juntas de acción comunal en Cali y en Colombia. Abogado, muchas gracias. Muchas gracias, Aldemar, muchas gracias a Fabio, a Roberto por la participación en este debate, y bueno, ojalá la iglesia reconsidere, atienda el llamado de la directora de Bienestar Familiar y pues planteé que definitivamente los niños ni los familiares son responsables de los abusos. Elmer, y una cosa, ¿no? Que usted dice que ojalá que claven a la iglesia con la multa más alta, pero vea, yo conozco trabajo social como el de que hace el padre José González, el padre ¿Huérfano? de allí de la hacienda, ¿cómo se llama, Marta? Oscar de la Vega con el Banco de Alimentos. Pero es que mire, es que sabe Pero espere, le Roberto? termino. Sí, yo sé que usted quiere poner algo ejemplarizante, pero entonces reconozco que hay casos como el padre Oscar de la Vega, que maneja el Banco de Alimentos y que los he visto entregándole comida a los ancianatos, a sitios donde hay niños, hay adultos con hambre. Lo reconozco y los he visto. Entonces, pedir que se quiebre la iglesia me parece que no es que se ir quiebre muy lejos. Mire, pero sabe que se tiene que llegar a un entendimiento económico. Pues claro pero que sí. ¿Sabe qué me demuestra toda esta discusión? Que lo único que le duele a la iglesia católica es la plata, el bolsillo. Bueno. Entonces, cuando a alguien le duele el bolsillo, atáquele el bolsillo. Así es. 9 de la mañana, 3 minutos. Muchas gracias. Volveremos mañana en punto de las 6. Feliz día.